Trovadores, recuerda que en mi canal Trovit Scary Stories estaremos narrando series de terror y creepypastas. Próximamente, el diario de un asesino. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Brujería con tabaco, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Decía mi abuelo que en su juventud le quemaron tabaco. Fue de esta manera. Una joven se enamoró de mi abuelo. Él también le gustaba a la joven, pero al ir a casa de esta, algo no le gustó de la madre. Era una mujer extraña y de mirada penetrante. No solo era su peculiar forma de ser, a pesar de ser una mujer de más de 50 años, se enamoró de mi abuelo de 22. En un principio esta no le dijo nada, pero él veía la manera en que lo miraba. Él estaba muy enamorado de la joven, pero una situación así es difícil de manejar. Una tarde la mujer le confesó su amor. Él le dijo que no podía ser, por la edad y porque él era el novio de su hija. Esta le propuso llevar una relación a escondidas. Mi abuelo se negó. Ella lo miró con odio y le dijo que lo haría arrodillar a sus pies. Eran casi las 7 de la noche cuando mi abuelo emprendió camino a su casa. Al pasar por un gran árbol, escuchó que sus ramas se movían. Pensó en un animal. Dio unos pasos más cuando escuchó una risa chillona y tenebrosa. Quiso salir corriendo. Sabía que aquello era una bruja, pero al querer correr no pudo ver el camino. Estaba perdido. Todo a su alrededor eran grandes árboles. La risa se escuchaba por todos lados y de las ramas caían pequeñas partículas. La risa fuerte y chillona, tan chillona que le hacía daño en los oídos. Él corrió como loco a cualquier lugar. Solo corría, pero no sabía a dónde. Cuenta el abuelo que no sabe cuánto tiempo pasó, porque él al ver que no iba a ningún lado, solo se acurrucó al lado de un gran árbol y esperó lo peor. No sabe en qué momento se quedó dormido y tampoco cuándo llegó la madrugada. Dos campesinos lo despertaron porque a primera vista creyeron que estaba muerto. Estaba al lado del árbol donde escuchó el primer ruido. Alrededor del mismo se veían las pisadas, donde mi abuelo corrió en círculos alrededor del árbol. Los campesinos dijeron que era una bruja que le había escondido el camino. Siguieron su camino sin más. Eso era algo muy normal en aquel tiempo. Mi abuelo en verdad estaba enamorado de la chica, así que le propuso fugarse o casarse a escondidas de su madre. Ella no entendía el porqué, si la madre estaba de acuerdo con la relación, pero mi abuelo no podía contar la verdad a su novia. Pero al parecer, esta sí le dijo a su madre, porque 2 días después le enviaron a vivir a la capital sin decirle nada al abuelo. Al abuelo empezó a visitarlo la bruja todas las noches. Sin falta, a eso de la medianoche, sentía un olor a tabaco y llegaba a su martirio. Cuenta él que no es como dicen otros que sienten un peso sobre su pecho. Él no sentía nada de esto, pero el olor a tabaco era tan fuerte que lo ahogaba. Él quería pararse de la cama y salir a tomar aire, pero no era capaz. No sabía el por qué. Simplemente no podía pararse de la cama. Pasó casi un mes así. Ahí pasó lo que nadie esperaba. Mi abuelo se fue a vivir con la suegra. Eran pareja. La madre del abuelo no lo podía creer. Ella sabía que le habían hecho brujería. Le habían quemado tabaco, decía. La madre le dijo a sus otros hijos que tenían que traer al hermano como fuera. Debía quitárselo de las garras a esa bruja. El abuelo andaba detrás de ella como una mascota. La madre les advirtió que debía ser antes de las 3 de la tarde. Después sería imposible. Dicen que aquello fue como de película. Los hermanos de este secuestraron al abuelo. La malvada mujer logró ver cuando los hermanos se lo llevaron. Gritaba y maldecía que los haría pagar a todos. En casa ataron al abuelo a la cama. Este gritaba como un niño que lo dejaran ser feliz, que él la amaba, que no lo separaran de su gran amor. Esa noche, pasada las 7, escucharon la risa afuera. Era la bruja, pero la madre del abuelo estaba preparada para esto. Alrededor de toda la casa habían dejado frutos de cardo y ramas de ruda.
Cuando escucharon la risa, empezaron con esta oración: Todopoderoso sagrado, rodéame con tu cobijo protector y líbrame de esas ataduras que el maléfico artefacto ha hecho en mi nombre. Por los que me quieren dañar, tómame como instrumento para eliminar cualquier maldición y hacer tu voluntad, Padre de los cielos. Protégeme con tu armadura celestial y descompón cualquier ritual, hechizo relacionado con la brujería, porque todo ello no viene de ti, porque la maldad no tiene cabida en ti, Padre. Elimina de mí toda energía maligna que hay y que pueda hacer crecer cualquier atentado de brujos. Apertura los caminos de cualquier atadura y permite que todos los planes que son puestos en tu nombre sean cumplidos. Al principio, la bruja se reía con maldad, pero a medida que empezaron la oración, ella empezó a dar chillidos espantosos, chillidos de rabia y dolor, sintiéndose así derrotada. Fueron 7 noches seguidas que debieron hacer aquello para ahuyentarla, pero ahora faltaba quitarle lo que le había hecho al abuelo. Así que la madre del abuelo empezó una oración contra la bruja, contra la fuma del tabaco. Debía rezar la misma oración que se le había hecho al abuelo, pero al revés. Esta es la oración: ofrezco los humos de este tabaco a los 4 vientos y puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, para que sus vientos me lo traigan a mi presencia. Y ofrezco un ahumazo al planeta que domina en este día, para que me ayude a dominar a... Y luego decía el nombre de la persona. Así debía rezarse. Primero debía decirse el nombre de la persona. A dominar ayude, que me paradía este domina, que planeta al ahumazo, uno fresco y presencia a mí, traigan lo me vientos sus que para, oeste y sur, norte, cardinales punto y vientos 4, los atabacos, este humos los ofrezco. El abuelo lloraba en su cama, pero con 3 veces aquella oración volvió a ser el mismo. La madre recogió el cardo y la ruda que se había regado alrededor de la casa y los quemó. Dijo ella que todos allí sabían quién era la bruja. Se usaba quemarlos para descubrirla, porque la malvada también la cubriría ese fuego. Si se dejan quemar por completo la matarían, pero la madre de mi abuelo solo las dejó un poco tiempo en el fuego. Después se enteraron que la malvada estuvo varias semanas delicada por las quemaduras. La madre del abuelo dijo que no lo había hecho por maldad, solo era una advertencia para que aquella mujer supiera que ellos podían derrotarla. El cantar de las brujas, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Los caminos que llamamos de herradura con el paso del tiempo se van haciendo profundos. En mi territorio los llamamos socavones. Estos sitios se van haciendo misteriosos por el transcurso del tiempo. Es así que en un conocido lugar de aquellos lo llamaban el socavón de las brujas. Se decía que allí pasaban cosas extrañas, tanto en la noche como en el día. Se decía que allí había un tesoro de los españoles, que allí vivía el diablo o simplemente que era un lugar favorito de las brujas. Les confieso que para mí todo esto eran cuentos. No le prestaba atención a las habladurías. No había tenido la necesidad de subir por esos lados, ya que este quedaba para arriba de mi casa y el pueblo quedaba hacia abajo. No era un camino que debiera transitar, pero dio la casualidad que conocí una chica que vivía más arriba del socavón. Un sábado en la tarde quedé irla a visitar. Pasé por dicho lugar antes de las 6. En verdad sí producía cierto temor o algo extraño. Pensé que era más por lo que se decía del lugar. Estuve donde mi amiga, mejor dicho mi novia, porque esa misma tarde formalizamos la relación. A eso de casi las 11 volví a casa. Al entrar en el lugar en mención, escuché un canto. Era bastante bonito, pero no parecía salir de algún reproductor de música. Era alguien que cantaba, la voz de una mujer. Al avanzar se le fueron uniendo más voces. Varias mujeres cantaban. No podría decir qué,
porque era un idioma desconocido para mí. Podría decir que era francés o algo así, o alguna lengua romance que llaman. Seguí mi camino, aunque no era normal, no les presté atención. Al estar en el medio del socavón, las voces se distorsionan, se hicieron más guturales y tenebrosas. A pesar que era más gutural la voz, podía entender lo que decían. Esto es lo que cantaban. Vamos viga por viga, en la ira de Santa María, llamo y conjuro a los diablos, diablo Cozuelo, tráedmelo luego. No podía saber en realidad qué significaba aquello, pero esas voces eran bastante espeluznantes para saber que no era nada bueno. Quise apresurar el paso, pero pude ver que el socavón o el camino se había desaparecido. Estaba en una especie de gruta o algo así. Estaba en un hoyo profundo dentro de la tierra. El canto seguía. Yo grité para mí mismo: ¿dónde estoy? Mi voz se escuchó con un eco bastante incómodo y distorsionado. Mi voz se escuchó: ¿dónde estás, amo del Averno? No fue lo que dije, pero fue lo que escuché. Me tapé mis oídos. No quería escuchar mi eco, ni mucho menos el canto de aquellas mujeres. Me agaché y metí mi cabeza entre mis piernas. Las voces se cambiaron por risas, unas risas tan macabras que te hacían pensar en el infierno. De un momento a otro veo un sendero, un pequeño camino que va por entre la cueva aquella. Así que sin pensarlo, corro como un loco. Corro y corro, sin saber a dónde. Mientras iba, las risas seguían. También la voz de mi eco que decía: ¿dónde estás, amo del Averno? Era mi voz, pero no lo que yo dije. Seguía un ritmo endiablado. No sé cuánto tiempo corrí, pero fue toda la noche. Cuando a lo lejos se escuchó el canto de un gallo, caí al suelo exhausto. Mi corazón estaba a punto de salirse. Unos pocos minutos más y mi corazón no hubiera aguantado. Me dejé caer en la tierra húmeda por el rocío de la noche. A lo lejos, entre las montañas, ya se veía la salida del sol. Yo seguía allí en el socavón. A pesar de que corrí toda la noche, estaba en el mismo lugar, en el mismo punto donde escuché el primer canto. Después de aquella vivencia, entendí que allí pasa algo extraño. No sé si brujas o el mismo demonio, pero algo ocurre. Seguí visitando a mi novia los sábados en el día. Con el tiempo su padre me dejaba amanecer allí, en otra habitación, por supuesto. Con los meses nos casamos y nos fuimos a vivir al pueblo. Cuando visitamos a mis suegros, procuramos no pasar por allí en las horas de la noche. Descubrí en carne propia que allí ocurren sucesos extraños. Bosque Siniestro, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. En nuestra ciudad había un bosque no muy extenso, pero sí bien tupido y con árboles muy grandes y frondosos. La policía recomendaba no ir allí en las noches. Allí ocurrían cosas extrañas, más que todo suicidios. Se decía que un ente maligno vivía allí y hacía que las personas se llenaran de tristeza y se quitaran la vida. También ocurrían robos, y es que uno que otro asesinato. La comunidad protestaba. No podía ser que la autoridad pidiera no ir. Eran estos los encargados de brindar seguridad y no llamar al pueblo a esconderse. Para nosotros los jóvenes, era un reto ir a aquel bosque. Así que una tarde, 3 amigos y yo nos decidimos a ir al bosque. La verdad pensábamos que más eran los cuentos de la policía, que en realidad allí ocurriera algo extraño. Unas cuantas cervezas para amenizar la tarde. No teníamos un plan específico, solo ir al bosque, estar allí un rato mientras nos tomábamos las cervezas, después volver a casa sintiéndonos orgullosos de haber estado en el bosque. Serían las 2 de la tarde pasadas cuando entramos en el bosque. Un bosque como cualquier otro, eso sí, sus árboles bastante grandes. A pesar que la entrada era prohibida, habían varios senderos para caminar. Se notaba que muchas personas iban allí. Esto nos dio más seguridad y emprendimos camino adentro. En un arranque de camino todo era normal. Habían varios caminos para seguir, pero de un momento a otro solo se veía un camino. No había más a dónde ir,
solo ese sendero. Para mis amigos era mucho mejor así. Al regresar no había manera de perdernos. Caminamos cosa de 1 hora. Llegamos a un despoblado. Parecía como si allí viviera alguien, porque el lugar se veía sin maleza. No habían árboles grandes. Unos 100 metros a la redonda. Nos sentamos en un gran tronco de árbol y nos dispusimos a beber nuestras cervezas. Nos habríamos tomado una cuando uno de mis amigos miró la hora y asustado dijo: «No puede ser». Todos miramos la hora y eran casi las 7. Ya casi oscurecía. Era una cosa inexplicable, pero era así. Sin pensarlo, los 4 nos pusimos de pie al mismo tiempo. Sin decirlo, pensamos que no podíamos sorprendernos la noche en aquel bosque. Al estar de pie, seguíamos en el mismo despoblado donde habíamos llegado, pero el camino había desaparecido. Es como si estuviéramos en una prisión de árboles. ¿Qué podíamos hacer? Buscar como locos un camino, pero no había ninguno. La noche ya estaba encima. No teníamos ropa adecuada para la noche y menos con qué alumbrarnos. Teníamos nuestros celulares, pero algo más extraño aún, todos estaban apagados, como si se hubiesen descargado sus baterías. Estábamos a la deriva en un bosque del cual se decían muchas cosas. Sin más que hacer, volvimos al tronco del árbol y nos sentamos a seguir con nuestra cerveza. En realidad nos fuimos relajando. Debíamos pasar la noche allí. Al día siguiente algo haríamos. Claro que el frío sería un inconveniente, pero ya tendríamos que enfrentarlo. En un momento dado, uno de mis amigos se puso a llorar. Decía que todos íbamos a morir, que el bosque no nos dejaría salir de allí. Los otros 3 nos pusimos de pie. Queríamos preguntarle qué le pasaba. En ese momento, ya la noche era cerrada. Se veía muy poco, pero al pararnos, pudimos ver que alrededor nuestro había muchas personas, o al menos podíamos ver sus ojos brillando en la oscuridad. Para más terror, a la espalda de nuestro compañero, el que lloraba, había un hombre alto. A este sí podíamos verle sus facciones de la cara, grandes ojos, una boca un poco torcida. Este efecto lo hacía ver bastante macabro. Algo me dejó de una sola pieza. En su mano tenía un puñal, el mismo que le entregó a mi amigo, el que lloraba. Este lo tomó en sus manos y se fue a cortar el cuello. Yo corrí a impedirlo, pero mis otros 2 compañeros lo impidieron. No entendía qué pasaba, pero mientras ellos me retenían, yo vi cuando él cortó su cuello y la sangre corría a montones. No podía ser que mis amigos no me permitieran ayudar a mi amigo. Ellos me retenían como si fuera yo el que estuviera haciendo algo malo. El cuerpo de mi compañero quedó ahí tirado, bañado en su propia sangre. Mis 2 amigos se retiraron de mi lado y del de mi compañero muerto. El hombre que le entregó el puñal seguía ahí parado al lado del cuerpo. Mis amigos parecían no verlo o no le prestaban importancia. Este seguía con su risa macabra, su gran boca. Todos los ojos del bosque seguían mirándonos. Yo sentía un frío terrible y una sensación de hormigueo en la piel. Aquel hombre me causaba mucho terror. Aunque no hacía nada, a mí me atemorizaba sobremanera. Mis amigos me huían, ni me miraban a la cara. Yo me sentía confundido y triste, pero esa tristeza se convirtió en rabia contra ellos. No podía ser que permitieran que nuestro compañero se quitara la vida y ahora me rechazaban. Me les acerqué, pero al ver su desprecio los ataqué con rabia. No sé en qué momento apareció un puñal en mi mano y herí a uno de ellos. El otro me golpeó en la cabeza, tan fuerte que perdí la conciencia. Al día siguiente desperté en una sala de un hospital. Al parecer, al amanecer, ellos habían ido a buscar ayuda. A mí me habían llevado a los servicios de emergencia. Tenía un gran hematoma en la cabeza. Al lado de mi cama había un policía. No entendía lo que pasaba, hasta que llegaron mis padres con un hombre que decía ser abogado. Me explicó lo ocurrido en el bosque. Algo que él no podía saber, no estuvo allí. Yo asesiné a uno de mis compañeros y agredí a los otros 2 con un puñal. No podía creer lo que escuchaba. Por ser menor de edad, no se hizo un juicio formal. Mas aunque nunca encontraron el puñal, solo fui recluido en un reformatorio para menores. Al cumplir la mayoría de edad, según mi comportamiento, sería dejado en libertad o pasaría a una cárcel estatal. No soy culpable de aquel asesinato. Eso lo hizo aquel hombre misterioso. Mis compañeros declararon no haber visto los ojos en la oscuridad,
de aquel hombre. Esta declaración ayudó a que el abogado peleara, porque yo estaba perturbado por encontrarme en aquel bosque. La mejor forma de apoyar el canal es dejando tu like y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón rojo de suscripción y activa la campanita de notificaciones. La bruja de Guatapé, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Todo comenzó cuando llegaba la tarde. Las personas del pueblo empezaron a decir que meciéndose en un árbol, a las orillas del río, se veía una mujer. Esta reía como si se divirtiera, pero su sonrisa era tenebrosa y macabra. Muchos corrieron a ver si en realidad allí había una anciana que se mecía en un árbol. Allí estuvo hasta la medianoche. Muchos aseguraron que era una bruja, pero solo apareció esa noche y nunca más volvió. Las personas dejaron de hablar de la bruja, pero un mes después de esto, el río se creció por completo, arrasando con cultivos y animales. Fue el desastre completo. El pueblo se sumió en la desesperación y el dolor por la pérdida de animales, cultivos y vidas humanas. Todos empezaron a decir que era culpa de la bruja. Todo se llenó de terror. Las personas empezaron a ver espíritus malvados, almas que andaban en la noche. Se decía que veían volar brujas. Empezaron a tener inconvenientes unos vecinos con otros, porque se acusaban de brujería. Unos decían que los otros eran quienes hacían daño y quienes estaban a favor de la bruja. Los perros aullaban y corrían por las calles desesperados. Nadie sabía que los perseguía. Nadie sabía que los atacaba. Los gatos perseguían sombras que solo ellos veían y maullaban en el medio de la noche. Las personas dejaron de acudir a misa los domingos, más preocupadas por la bruja o por no ir a ofenderla o por estar a su favor. Así que el sacerdote desde el púlpito del domingo llamó a su feligresía a la reflexión, a estar unidos como un rebaño en el nombre de Dios. No podía creer que ellos, personas de fe, estuvieran creyendo en esas cosas tan banales. Ese mismo domingo por la noche, el sacerdote, mientras cenaba en su casa, se ahogó con un trago de vino y murió. Estaba solo, no había quien lo socorriera. Este hecho hizo que las personas le dieran más trascendencia a la bruja y creyeran más en su poder. El pueblo seguía vuelto un caos. En las noches se sentían ruidos, se escuchaban voces, se oían lamentos, se veían volar brujas por todos lados. Las personas estaban seguras que las brujas los atacaban de noche. Los vecinos peleaban entre ellos y se amenazaban de muerte. Llegó al pueblo un nuevo sacerdote, un joven sacerdote que poco creía en aquellas cosas de la brujería, pero como hombre inteligente y estudioso, pensó que primero debía de consultar cómo actuar. Así que fue donde una anciana que tenía fama de ser bruja y le preguntó qué se podía hacer con esto. Esta le dijo que la situación que está ocurriendo se debía a que hace muchos, pero muchos años, en aquel pueblo quemaron a Dioselina, una anciana que se decía que era una bruja. La realidad es que esta mujer no era bruja, pero entendía bastante de hierbas y ungüentos. Mientras ardía en la hoguera, juró vengarse del pueblo para demostrarles que la maldad del hombre no está en la brujería, sino en sus corazones. Por eso de tanto en tanto, ella aparece, no hace nada, solo se deja ver y las personas anidan el mal en su corazón y empiezan a ver y sentir cosas. Asimismo, los animales actúan al sentir la sensación de sus amos. El sacerdote le preguntó qué podía hacer al respecto. Esta le dijo que nada. Dioselina ya se había ido, que dejara todo quieto y que todo terminaría, pero no terminó. El caos seguía. Los animales enloquecidos, los cultivos se secaban, los vecinos se enfrentaban unos a otros y amenazaban con matarse. Así que el sacerdote, viendo esto, volvió donde la anciana y le dijo que la cosa no había terminado, que tenían que hacer algo. La anciana le dijo que hiciera una procesión por todo el pueblo, orando y regando agua bendita. Esto no espantaría a ninguna bruja, porque ella ya no estaba, pero le haría creer a las personas que la habían derrotado. Así se hizo y efectivamente nunca volvió a pasar nada, pero la anciana le aseguró al sacerdote
que Dioselina volvería después de algunos años, volverá a aparecer para demostrarle al pueblo que el mal está en los corazones de cada persona. La muerte de una bruja, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Aura María se casó con Juan, una pareja muy joven, pero se amaban con locura. Lo que no sabía Aura María es que Adiela tenía los ojos puestos en Juan. Se decía de esta que era una reconocida bruja, pero ella nunca le dijo de sus intenciones a Juan. Pero unos meses después de casado, lo abordó en la calle y le propuso ser su amante. Él se encontraba muy enamorado de su esposa, y a pesar que Adiela era una mujer joven y bonita, este la despreció. No sabía Juan lo que había hecho. Adiela se encegueció de rabia y prometió que sería de ella esa misma noche antes de subir a su casa. Juan escuchó una risa y unos pasos detrás de él, pero allí no había nadie. Sintió que algo le cayó encima. Era agua, pero al olerla, supo que eran orines. Estaban pasados y fétidos. Parecía que los hubieran dejado varias noches guardados. Olían a 1000 demonios. Cuando él olió y supo lo que era, la risa se escuchó más fuerte y cerca de él. Aunque no veía a nadie, él corrió para su casa. Quería entrar pronto a asearse, ya que estaba pasado de orines, pero de un momento a otro no podía saber dónde estaba. Había perdido el camino. Fue a dar unos pasos, pero resultó enredado en plantas de nopales. Una fuerza extraña lo llevaba más y más adentro. Se hacía daños en las espinas de estos. Mientras eso pasaba, la risa se escuchaba en todas partes. Más que una persona, parecía como si fueran varias. Juan estaba aterrado y desesperado. Solo quería salir de allí. Las espinas lo tenían martirizado casi todo el cuerpo. No había de dónde aferrarse. Todo eran nopales. Así que se dejaba arrastrar. De un momento a otro todo se detuvo y los nopales desaparecieron. El camino a casa estaba ahí ante sus ojos. Siguió su camino cuando sintió que algo caliente y nauseabundo le cayó encima. Al percatarse, supo que era materia fecal de una persona. La risa llenó de nuevo el camino. Él corrió a casa a bañarse. Aura María escuchó todo lo que él contó de lo que había ocurrido. Después de ducharse y cambiarse, ella le dio una gran noticia. Estaba embarazada. Esta noticia hizo olvidar a Juan lo que había vivido. La pareja estaba feliz del nuevo miembro que llegaría a la familia. La buena nueva corrió por todo el pueblo. También Adiela supo de aquello. Se podría decir que fue la única que no llenó de regocijo la noticia. Esos meses mientras nació el bebé, un varón por cierto, la familia vivió en completa calma. Juan no tuvo ningún otro encuentro de aquellos. Cuando el niño llevaba unos días de nacido, Aura María despertó a Juan. Le gritaba que el niño se estaba ahogando y en verdad, el niño estaba morado. No podía respirar. Juan lo tomó en brazos y empezó a lanzarlo al aire y volverlo a atrapar. Así el niño recuperó la respiración. Ellos pensaron que tal vez se habían apoyado dormidos en el niño y lo estaban asfixiando. Pero el aleteo y una risa tenebrosa fuera de casa los trajo a la realidad. Era una bruja que quería hacerle daño al niño. Juan no podía esperar que aquella mujer le hiciera daño a su pequeño. Aunque él no le había dicho nada a su esposa de Adiela, estaba casi seguro que ella estaba detrás de esto, así que se madrugó para donde su abuela, que vivía en un pueblo lejano. Iba en su vieja mula, la única herencia que le dejó su padre al morir. Él tenía en mente llegar antes del anochecer, pues sabía que en algunas horas de la noche las brujas salen y tienen más poder. Pero a eso de las 6 de la tarde, cuando apenas oscurecía, la mula se detuvo en seco. Algo que solo ella veía hizo que no diera un paso más. Juan se bajó de la montura e intentó llevarla de la rienda, pero el animal no se dio un solo paso. Sin saber qué hacer, ató la mula a un árbol y siguió caminando. Sabía que caminando llegaría después de la medianoche donde su abuela, pero no había de otra. Debía llegar a su destino. Efectivamente lo sorprendió la medianoche en el camino, un camino que él conocía a la perfección, pero de un momento a otro no supo dónde estaba.
El lugar era completamente desconocido para él. Más aún, la noche era tan oscura que no se podía dar un paso sin el riesgo de ir a tropezar. La risa cubría todo el bosque y una lluvia de espinas le hacían daño a Juan. Diría después que fue la peor noche de su vida. En el camino no había dónde protegerse de las espinas. Los pocos árboles que habían parecían tener vida propia y sus ramas no lo dejaban avanzar a ningún lugar. Viendo que no había manera de dar un paso, se quedó allí parado intentando protegerse con sus manos la cara. La risa se hizo más fuerte, chillona y terrorífica al ver su actitud derrotista. Vio una sombra grande, con grandes alas, pararse en un árbol frente a él. Parecía una lechuza, tan grande como una mujer. Todo en esta era de un ave, pero su cara era la de una mujer, la cara de Adiela, aunque terrorífica. Los rasgos eran los de ella, de una risotada y dejó ver todos sus dientes sucios y afilados. Más parecían los de un animal. Juan pensó que había llegado su hora. Aquella endemoniada mujer lo mataría, pero nada de esto pasó. La noche volvió a la normalidad y el camino se hizo de nuevo ante sus ojos. Pensó volver por la mula, pero era mejor seguir a casa de la abuela. Unos pocos metros antes de llegar a casa de la abuela, la mula lo alcanzó. No supo cómo ésta pudo desatarse, pero allí estaba. Al llegar a casa de la abuela, ya era amanecida. Esta le dio un café fuerte mientras él contaba todo desde el principio, incluido lo vivido esa noche. La abuela corroboró que efectivamente era una bruja y estaba enamorada de él. Lo que hacía era con la intención de humillarlo, de atemorizarlo y así hacer que acepte su propuesta. Con lo del niño es más delicado. Intenta matarlo porque sabe que lo ama con locura. Así que me diría qué hacer para que volviera pronto a casa. Para estar pendiente del niño, primero me daría flores de cardo para dejar en el camino. Estas hacen que la bruja se entretenga, contando sus espinas, y la sorprenda a la madrugada en el camino. Ahora, para ahuyentarla o atraparla, incluso hasta matarla, debes tomar el cordón de San Benito. Cuando sientas que ella está dentro de casa, eso es cuando la sientas sobre ti, o cuando el bebé empiece a asfixiarse, rezas esta oración. Oh, gloriosísimo Señor San Cipriano, papá y autor del mundo, por el honor de Dios te pido que me libres de brujas, mojanes y hechiceros. Oh, gloriosísimo San Cipriano, yo te pido que mis enemigos no se acerquen a mí, por mis puertas ni pasen, ni por mis alrededores. La vas rezando y haciendo nudos. Esto le hará perder todo su poder. Si rezas hasta el amanecer, cuando salga el sol podrás matarla. Pero si solo quieres espantarla, antes de que cante el gallo, dejas de rezar y desatas los nudos que hayas hecho. Así ella se espantará y no volverá más, porque sabe que tú tienes el poder para matarla o atraparla. Juan hizo todo al pie de la letra. Esa misma noche, supo cuando llegó la bruja Adiela. El aleteo fuera de casa era inconfundible. No la vio entrar, ni la escuchó, pero sí sintió cuando el bebé empezó a asfixiarse. Ahí mismo empezó la oración. Antes de las 3 dejó de rezar. No quería matarla ni atraparla, solo que lo dejara en paz. La escuchó caminar hacia la puerta. Se sentía débil. Su paso era cansino. No abrió la puerta, pero se sintió cuando se recostó sobre esta. Cuando estaba afuera se escuchó el aleteo, suave. Juan aún no terminaba el último nudo. Cuando el gallo dio su canto matutino, afuera se escuchó un grito de dolor. Esa misma mañana, una vecina encontró muerta a Adiela en su cama. En su cara tenía un rictus de dolor y desesperación, no en su cuerpo. Este estaba boca arriba, en una posición apacible y calmada. Después de esto, Juan le preguntaría a su abuela por qué había pasado aquello. Ella le dijo que porque el cuerpo no se había dado por enterado de su muerte. El espíritu de esta bruja murió estando fuera de su cuerpo. La Roca de las Brujas, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Entre San Rafael y San Carlos, dos municipios de Antioquia, en Colombia,
Hay una gran montaña que une a los dos municipios. Desde tiempos inmemoriales se dice que en esa montaña ocurren cosas extrañas, ya que es un lugar donde se inicia en la brujería. Para hacer más tenebrosa la creencia, en el alto hay una gran roca, la cual llaman la Piedra del Tabor. Se cree que una bruja llamada María Parda la dejó allí. Aunque en la alta montaña no hay un pueblo como tal, desde los tiempos de los arrieros, allí se asentó un caserío, ya que era un camino obligado para los agricultores llevar sus productos de un pueblo al otro. Así que como la iglesia quiere cumplirle a todos sus feligreses, allí llegó un sacerdote a inaugurar una pequeña capilla. Muchas personas lo veían con recelo, ya que sabían que a las brujas no les gustaban los sacerdotes y sabían que por allí abundaban. 3 de cada 10 mujeres practicaban la brujería. El sacerdote empezó a llamar desde el púlpito a dejar creer en cosas del demonio, cosas que no eran reales, solo se creaban en la mente porque el diablo así lo quería. Una noche llegaron a la casa del sacerdote, pedían los acompañara a un lugar lejano entre grandes bosques a aplicarle los santos óleos a una mujer que estaba moribunda. Él no gustaba mucho de andar por aquellos parajes, y menos tan tarde de la noche, pero era su deber como sacerdote, así que empacó sus cosas y lo siguió. Pero no tenía que caminar. Afuera lo esperaba una mula que lo llevaría a la casa de la atribulada mujer. Quien lo había ido a buscar no lo había visto antes. Era un joven normal, pero al parecer en algún tiempo fue afectado por la lepra y le faltaba media nariz. Era una imagen bastante repugnante ante cualquier persona. A eso de las 9 de la noche emprendieron camino. El sacerdote no sabía a dónde. Entre más pasaba el tiempo, más adentro del bosque estaban. El joven iba detrás, caminando aferrado a la silla de montar de la mula. El sacerdote calculaba que había pasado algo más de 1 hora de camino, cuando en medio del bosque vio una reunión. Volvió a preguntarle al joven qué era aquello, pero para su mayor asombro y terror, estaba en medio del bosque solo. Quiso avanzar un poco más, donde se veía la luz de una fogata y varias personas, pero la mula no quiso dar un paso más. Debió bajarse, atar la mula a un árbol y avanzar unos pasos a pie. Se quedó pasmado. Lo que estaba viviendo no era una reunión normal, y las personas todas eran mujeres, todas completamente desnudas. Estaba en presencia de un verdadero aquelarre. El sacerdote quiso dar marcha atrás, pero al mirar a sus espaldas, solo vio oscuridad. No veía un palmo de sus narices, no veía la mula, solo oscuridad. La única luz que había estaba al frente, donde estaban reunidas las brujas. Dio unos pasos al frente y se agazapó detrás de un gran árbol. Lo que vio aquella noche no lo olvidaría nunca, y lo contaría a quien lo quisiera escuchar hasta el final de sus días. En medio del bosque había una gran roca. En esta con pintura roja había un gran macho cabrío pintado. Las mujeres o brujas danzaban alrededor de esta piedra, hablando en idiomas que el sacerdote, a pesar de sus estudios, no podía entender. Era una letanía, una invocación. El sacerdote, muy concentrado en lo que veía, pudo notar que aquel dibujo del macho cabrío, que en un principio solo era una pintura, se fue transformando en una realidad. De un momento a otro, el macho cabrío, aquel demonio, quedó sobre la roca. Las mujeres seguían cantando y alabando a aquel engendro demoníaco. Él aseguró, y lo siguió asegurando hasta la muerte, que vio cuando las mujeres empezaron a levitar al lado de aquel personaje. Volaban a su alrededor, reían, cantaban. Lo más asombroso es que no solo eran mujeres ancianas o adultas, habían niñas entre los 12 años en adelante. De un momento a otro la roca se abrió y de esta salió un fuego incandescente rojo. Parecía que fuera en verdad la puerta del infierno. Las niñas más jóvenes entraron en esa roca. Era un túnel de fuego. Mientras las mujeres reían y cantaban, el macho cabrío, el mismísimo demonio, lanzaba bolas de fuego por su boca y reía a carcajadas. Las niñas entraban como una persona normal, pero al salir era algo diferente. Solo eran una figura, como una lechuza, más parecidas a un ave de rapiña, pero muy grandes. De sus manos salían agujas como garras. Su nariz era picuda como el de un águila. Sus ojos saltones, rojos y brotados,
Después de unos segundos de haber salido del túnel, volvían a ser ellas, pero caían en un trance. Las mujeres más ancianas debían ayudarlas y llevarlas a un lado para acostarlas. Se veían desmayadas, desmadejadas por completo. Esto duró un gran tiempo. Todas las jóvenes entraron y volvieron a salir. De esa manera, de un momento a otro, el sacerdote no sabe explicarlo cómo ni por qué. La roca volvió a ser una simple roca, con un macho cabrío dibujado en ella. Las llamas se fueron extinguiendo. Las mujeres no se fueron, simplemente desaparecieron en la noche. Cuando el sacerdote vio que todo estaba en tinieblas, que todo había acabado, solo veía la penumbra de la noche y al fondo la roca con ese macho cabrío dibujado. Así que dio unos pasos atrás, buscando su mula. Cuando volteó, se encontró una anciana de frente, con un perro negro al lado, un perro grandísimo de ojos rojos y colmillos grandes y puntiagudos. Se veía en verdad amenazante. Esta lo saludó con cordialidad, pero también con maldad en su mirada. Le dijo: «Señor sacerdote, veo que vino a aplicarme los santos óleos, pero creo que ya no lo necesito. Igual, estoy muy agradecida por cumplir con su deber, pero la verdad es que solo queríamos que no criticara lo que usted no conoce. Hijo, acompáñalo de nuevo al pueblo». Dijo esto, y el perro negro que había al lado se convirtió en aquel joven que le faltaba media nariz. El sacerdote no pudo con su terror y cayó de rodillas, pidiendo que no le fueran a hacer nada. La mujer le sonrió con maldad y le dijo: «Padre, si le hubiésemos querido hacer algo, ya se lo hubiéramos hecho». El sacerdote, sin decir una palabra más, montó en la mula, seguido de aquel engendro del demonio, y fue hasta el pueblo. Desde aquel día, el sacerdote no volvió a mentar a las brujas en sus sermones. Aunque no estaba de acuerdo con ellas, no se metía con lo que no conocía. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario. También puedes compartirlo con un amigo. Bienvenidos a otra transmisión de Vardag, Criaturas de la Noche, la sección donde les narro historias de terror. En la colaboración del día de hoy, Trovit, Relatos de Horror y yo, les traemos 4 historias de terror. Al finalizar este video, te invito a que visites mi canal y te suscribas. El link estará en la descripción de este video. Me cuentan mis papás que una noche se quedaron a dormir con mi abuela en un pueblito de Toluca. Para ese entonces, estaba recién nacida. Cuenta mi madre que, mientras se encontraba recostada en la cama, comenzó a sentir mucho frío. Luego, y sin razón aparente, se abrió la puerta de la habitación en la cual nos encontrábamos. Mi mamá relata que ella se quiso levantar para cerrar aquella puerta, pero por alguna extraña razón no podía moverse, aunque estaba consciente. Intentó gritarle a mi papá, pero al parecer no le salía la voz. A pesar de que no podía percibir a nadie con la vista, sintió que una presencia estaba con nosotros. Enfocó bien la mirada en mí y pudo ver cómo algo o alguien me jalaba de la cama, aunque no podía ver con exactitud qué o quién era esa cosa. Después de varios intentos, por fin le salió la voz y con un grito bien fuerte levantó a mi papá. En ese momento, la cosa me soltó y se vio como algo cerraba la puerta, azotándola de un golpe. Dice mi mamá que ya les habían dicho que habían brujas en los alrededores. Todo se paga. Escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Todo comenzó cuando mi mamá descubrió que mi papá le estaba siendo infiel con su según mejor amiga. Al leer todos esos mensajes y ver las fotos que traía mi papá en su celular, a mi madre se le caía su mundo a pedazos. Ella lo amaba demasiado, incluso era muy hogareña, trabajadora, bastante ahorrativa
y no tenía vicios. Todo lo contrario a Irma, ella era alcohólica. Siempre andaba de fiesta en fiesta y de hombre en hombre. Tenía muy mala fama en el barrio. Incluso la gente le preguntaba a mamá que cómo era posible que tuviera una amistad con esa mujerzuela. Pero mi madre solo se limitaba a decir que ella no era nadie para juzgarla. La verdad no sé en qué momento se enredaron esos dos, ya que mi padre aborrecía verla al llegar del trabajo en la casa, así que procuraba a mi madre correrla antes de que llegara a él. Ese día mi padre se estaba dando una ducha cuando su celular no paraba de sonar, y al tomarlo, mi madre para llevárselo al baño en la pantalla decía mi amor, y como imagen de contacto, una foto de mi padre e Irma medio desnudos. Mi mamá le mostró el teléfono y el muy cínico le tomó la llamada y contestó lo siguiente: bueno, mi amor, por ahora no puedo hablar mucho, ya que Jimena se ha dado cuenta de lo nuestro y necesito dejarle en claro algunas cosas. Yo no podía creer el descaro con el que hablaba mi madre, ya que yo me encontraba en mi cuarto que estaba junto al de ellos y podía escuchar claramente todo. Mi madre le reclamaba el porqué de su traición, si ella lo amaba tanto, y él le dijo: lo siento, pero yo amo a Irma. No es la manera que me hubiera gustado que te enteraras, pero ya qué más da, ya lo sabes. Ah, por cierto, se me olvidaba, empaca mis cosas que hoy mismo me voy. Se fue sin importarle cómo estaba mi madre. Es un desgraciado, pensé. Al entrar para ver cómo estaba, vi cómo en un par de maletas acomodaba su ropa con cuidado para no arrugarla. ¿Pero qué demonios haces?, le grité enfurecida. ¿No ves cómo te trató y tú aún sigues teniendo consideraciones con él? Si se va a largar, que lo haga. Pero que él mismo aliste todo. La saqué a dar una vuelta para que le diera un poco del aire, ya que se había puesto muy mal. Le dije que fuéramos a la placita a comer algo, ya que por la discusión ni siquiera habíamos podido almorzar. Después de ordenar en los tacos de don José, nos sentamos en una banquita de la plaza, al lado del tendido de hierbas que tenía doña Jovita. Ay, Jimena, dijo al vernos, veo que ya te diste cuenta de lo que estos cabrones andaban haciendo. ¿Cómo? ¿Usted también sabía, Jovita? Sí, aquí todo el mundo nos dimos cuenta, muchacha. Si no te decíamos, era para no verte sufrir. Esos desgraciados andaban de arriba a abajo como si fueran unos jovencitos. Pero una cosa sí te digo, a tu marido lo tienen a la fuerza. No lo entiendo, Jovita, decía mi madre afligida. Esa cualquiera le hizo un amarre, pero no te preocupes. Pasa mañana por mi casa que yo te voy a ayudar, le dijo mientras levantaba su tendido de hierbas. Mi madre y yo nos quedamos bastante sorprendidas y después de cenar nos fuimos a la casa con la esperanza de encontrarnos allá a mi padre. Pero no estaba. Realmente se había ido el muy infeliz. Esa noche no pudimos dormir bien, ya que hasta mi cuarto podía escuchar el llanto de mi madre. En la mañana muy temprano me dijo que iría a casa de Jovita, que me quedara aquí por si regresaba mi papá. Le dije que no quería ver a ese señor, así que nos fuimos juntas a ver a la señora. Y al llegar nos dijo: las estaba esperando, muchachas. Pásenle rápido, que no quiero que las vea la cabrona de Irma y nos eche a perder todo. Nos dijo que entráramos a un cuarto que tenía lleno de veladoras, frascos con hierbas y fotos, y un sinfín de pequeños muñecos con alfileres. Nos dijo que lo primero que haría sería darle una buena barrida con un huevo y unas ramas de pirul, y al poco tiempo de empezar, le tronó el huevo en la mano a Jovita y desprendió un olor nauseabundo. El color del huevo también era verdoso y viscoso. Al verme, mi mamá se asustó y comenzó a temblar. Ay, hijita, vaya que te tienen bien jodida. Yo le dije que eso era mentira, que ese huevo lo había preparado ella para asustar a mi mamá. ¿Qué has hecho, muchacha del demonio?, me respondió Jovita molesta. Si crees que son mentiras, anda a la tienda y tráeme tú el huevo. Si piensas que miento, y así lo hice. Salí corriendo a la tienda y compré el huevo. Al regresar se lo di a Jovita
y no le quité la mirada de encima en ningún momento. Y esta vez también yo me asusté bastante al darme cuenta que había pasado exactamente lo mismo que con el primer huevo. «Ahora me crees», dijo Jovita riéndose de una manera macabra. Al ver que no podía barrerla, Jovita agarró de un bote un polvo blanco parecido a la sal o azúcar. Hizo un círculo con ese polvo y puso 5 velas como formando una estrella. Le dijo a mi madre que entrara en el círculo y después de un rato de estar diciendo oraciones que solo ella entendía, le empezó a escupir en la cara y el cuerpo un vino. Mas no sé de cuál era, porque no llevaba etiqueta. Lo que sí te puedo decir es que olía bastante a alcohol. Mi madre le decía que comenzaba a sentirse mal. «Aguanta, hijita. Aguanta que esto ya va a terminar». Después de eso, Jovita sacó como una especie de aceite verde oscuro y lo puso alrededor del primer círculo que hizo y le prendió fuego. Fue entonces cuando mi mamá empezó a querer vomitar, y cuando me iba a acercar para ver si mi madre estaba bien, Jovita me gritó: «No te acerques o se te pegará a ti». Me quedé parada sin poder moverme, cuando mi mamá empezó a vomitar una gran bola de cabellos negros. Mi madre palideció al ver aquello, y cuando se quiso agachar, al levantar la Jovita, le dijo en tono fuerte: «Ni se te ocurra tocarlo o regresar a ti». Sacó de entre sus ropas unas pequeñas piedras que parecían pedernales y las puso sobre esa bola de pelo y les prendió fuego. Cuando comenzaron a arder, salieron 2 chapulines de color negro a toda prisa, y Jovita con las ramas de pirul impedía que salieran del círculo. Así estuvieron por algunos minutos hasta que solo saltaron al fuego, quemándose de inmediato. Juro que pude escuchar el grito de una mujer, pero no quise decir nada. Jovita nos explicó que eso se lo había puesto en la comida para que enfermara y poco a poco muriera. Todo comenzaba a tener sentido ahora. Mi madre le preguntó que si ya podía salir del círculo porque estaba demasiado cansada, pero Jovita le dijo nuevamente que no, que ella sentía que había más. Abrió una pequeña bolsa de terciopelo morado y de ahí sacó unas piedras como ovaladas con unas rayas extrañas y las aventó al piso. Tiempo después supe que esas piedras eran runas. Siguió rezando cuando mi mamá comenzó a querer vomitar de nuevo, pero esta vez se puso peor, ya que se estaba comenzando a poner morada. Se acercó Jovita sin pisar el círculo y después de mojar su mano con un agua negra, metió los dedos a la boca de mi madre y vi cómo sacó una fotografía de entre su garganta. Cayó mi mamá al suelo, regresando poco a poco a su color normal. «Ahora sí, es todo», dijo Jovita, riéndose y limpiándose el sudor. Al salir del círculo, abrió la foto frente a nosotros y vaya sorpresa que nos llevamos al ver que era la foto de boda de mi mamá. Estaba la cara de ella tallada y sobrepuesta la foto de la zorra de Irma. «Te lo dije, Jimena, esta te tenía bien jodida. No me quiero imaginar cómo tendrá tu marido». Le dio un pequeño morral rojo y le dijo que le serviría de protección, que ahora poco a poco le iría mal a Irma, pero mi mamá le dijo que ella no quería dañarla, que ella quería dejarle las cosas a Dios, ya que ella no podría con la culpa y el remordimiento. Si algo malo le llegara a pasar, pero es que tú no le estás haciendo ningún daño, hijita, solo le estás regresando lo que no es tuyo. Ella lo hizo, ella que se lo quede, o quieres volver a tener lo que te saqué. «No», le dijo mi mamá temerosa, «entonces váyanse a su casa, que quiero descansar un rato». «¿Pero cuánto nos vas a cobrar por todo lo que hizo, Jovita?», le dijo mi mamá. «¿Tú crees que lo que hice tenga algún precio monetario que me puedas pagar, Jimena?». «No, claro que no, Jovita, no quise ofenderla. Mejor ve y manda al demonio que tienes por hija a que me traiga 2 panes y leche». Salí antes de que me lo pidiera, ya que no quería hacer enojar más a Jovita. Después de dejarle sus cosas, nos fuimos para la casa y en el camino nos topamos con Irma, que corrió sin ni siquiera darnos la cara.
No pudimos evitar reírnos ya que llevaba gran parte del cabello chamuscado. Así pasaron los días y mi madre poco a poco se fue sintiendo mejor. Lamentablemente mi padre nunca volvió. Se hizo alcohólico y muy agresivo, ya que seguido se podía ver golpeando a Irma 2 o 3 veces. Vimos a papá tirado afuera de la casa, ahogado de borracho, pero después de tirar agua con sal y vinagre, como nos dijo Jovita, nunca volvió a acercarse. Creíamos que Irma estaba embarazada, ya que le comenzó a crecer el estómago de una manera descomunal. Pero tiene cerca de 2 años y ella sigue con la panza igual. Dice Jovita que es toda la porquería que le echó a mi mamá y que como se la regresamos, ahora las consecuencias las está pagando ella. Irma ha intentado acercarse a mi mamá para que la perdone, ya que no puede vivir con la factura que la vida le cobró por andarse metiendo en cosas que no sabía. El interés tan caro que ha tenido que pagar Irma a lo largo de los años ha sido terrible. Dice mi mamá que debemos orar por ella, para que Dios la perdone por el daño que nos hizo, pero la verdad, yo me rehúso, porque fue la culpable de que mi familia se haya destruido. Por eso les digo, cuidado con lo que hacen, ya que todo tiene un tiempo, y a veces no conviene pagar un precio tan alto por un capricho. Recuerda dejar un like y un bonito comentario. Comparte con un amigo para ayudarnos a crecer. El segundo relato nos lo compartió el usuario Isropari, quien nos cuenta la siguiente historia. Mi mamá es de un pueblo de Zacatecas, México, donde se tiene mucha creencia en las costumbres populares y las leyendas mexicanas. Mi abuela siempre nos contaba todo tipo de historias, pero la historia que a continuación les voy a contar es la que más se me ha quedado grabada en la mente. Un día, mi abuela, sus hermanos y sus amigos fueron a acampar a un lugar cercano al rancho donde vivían. Había un pequeño lago y acamparon cerca de él. Una vez establecido el campamento, empezaron a contar historias de terror y en eso les cayó la noche. Mi abuela cuenta que, como a eso de las 2 de la madrugada, comenzaron a quedarse dormidos y que poco a poco cada quien iba yéndose a su respectiva tienda de campaña. Aquellos que aún estaban reunidos cerca de la fogata, de pronto empezaron a escuchar aullidos de coyotes, sonidos que pusieron a todos aquellos que aún estaban despiertos muy alerta. Mi abuela nos dijo que voltearon hacia los árboles y empezaron a ver cómo unas sombras se desplazaban de un árbol a otro. Nos cuenta que nunca pudo hacer contacto visual, pero uno de sus hermanos tomó un rifle y empezó a disparar contra esas sombras. De pronto, uno de los disparos pareció acertar una de las sombras, la cual cayó de los árboles, aparentemente herida de bala. Inmediatamente, y sin pensarlo, todos fueron corriendo hacia esa cosa. Al llegar, se dieron cuenta de que era una mujer con una cara de aspecto muy arrugada y una expresión completamente inhumana. Sus ojos estaban hundidos y hacía ruidos muy raros. Estaban paralizados del miedo. En un instante, sin darse cuenta, otra sombra bajó para auxiliar a la mujer y se fueron desplazándose entre los árboles. A medida que esas mujeres se alejaban del campamento, pudieron ver a lo lejos como unas bolas de fuego se alejaban a toda velocidad. La maldición del brujo, historia real de brujería, escrita y adaptada por Trovit, de los eventos reales del señor Gerardo. Hola, mi nombre es Gerardo, tengo 37 años, nací en el distrito de Buenaventura en Colombia. Actualmente me desempeño como trabajador independiente en una pequeña tienda de mi barrio, la cual ha costado mucho esfuerzo mantener, pero la disciplina y ser riguroso rinde sus frutos. El motivo de esta se trata de que quiero decirles que he visto muchas películas del género del horror y lo paranormal. Había escuchado casos de personas que les hacen trabajos para quitarle todo o simplemente por envidia. Lo que quiero decir a continuación es algo que marcó mi familia y se relaciona con esos temas.
Antes de todo, quiero aclarar que no olviden mis primeras palabras y cómo cambiaron con el paso del tiempo. Siempre decía que era esencialmente una persona escéptica. No he creído en mucho de eso, que te leen la mano, las citas o adivinan tu futuro. Peor aún, en aquellos que hablan de que existen personas que pueden hacer mal mediante hechizos, magia o pactos. Siempre había pensado que solo se trataba de patrañas, cuentos para causar miedo, mantenernos a raya desde pequeños, solo historias como las que contaban los abuelos para que nos portáramos bien. Todo lo que ocurrió fue a mi prima Laura, una de las mujeres más hermosas de la familia, ojos marrones, cabello largo negro, alta, con un porte que se roba las miradas cuando camina. Hace varios años, mi prima Laura tenía un novio el cual quería mucho. En las tardes él la visitaba y conversaban de muchos temas, de los planes que tenían después de terminar la universidad, de ir a vivir juntos, tener familia y muchas cosas que son propias de las parejas enamoradas. Fue en una ocasión que andaban de paseo por el parque que encontraron un señor vestido de blanco. Llevaba sombrero, zapatos de punta y usaba gafas oscuras. Este señor los siguió por un buen rato, siempre guardando su distancia. Ya tenían algo de miedo por el comportamiento tan extraño del mismo. Aceleraron el paso hasta abordar un auto y salir del lugar. Algunas otras veces que mi prima salía de casa para la universidad, podían ver al señor siempre vestido así de blanco. Sentían que la seguía. Pensaba que era un atracador. Entonces sintió mucho miedo y pidió que la acompañaran siempre sus amigos para irse a las clases. Pero aún así, en algún momento, ella veía al señor del traje blanco. Esto ponía sus nervios a temblar intensamente, hasta que una ocasión estuvo frente a él y le reclamó que quién era, qué quería de ella. Llamaría a la policía si la seguiría de nuevo. El hombre le dijo que se tranquilizara, que él solo la había visto y había sentido atracción por ella, que le parecía una mujer recatada y hermosa, por eso había quedado fascinado con ella, que le permitiera presentarse y tomarse algo con él, a lo que ella no aceptó, diciéndole que era un acosador, que se alejara o empezaría a gritar. El hombre de inmediato se fue del lugar, pero en su mirada dejó claro que no iba a dejarla en paz. Después de esa ocasión, pasaron unas semanas y mi prima y su novio terminaron. El amor que se tenían parecía haberse desvanecido. Solo era cosa de jóvenes. Con los días transcurridos, ella empezaba a tener sueños con el hombre. Despertaba siempre con un sueño en el que éste la encerraba para no volver a salir, encadenada, sin poder ver la luz del sol. Muchas noches fueron recurrentes los sueños con ese hombre, aunque en el sueño su rostro se desfiguraba haciéndose horrible, su voz se hacía como eco, ya conociendo varias voces al decirle que fuera su esposa. Cabe resaltar que por ese entonces lo encontré al cabo de unos meses, en el cual éste le dijo que quería tener algo con ella, una relación, que era la mujer más hermosa que había visto, que la haría su esposa y la trataría como una reina. Mi prima, horrorizada por las proposiciones de este sujeto que le causaba tanto miedo, le dijo que no. Fue en ese entonces que todo se volvió más turbio para ella. Ya no podía dormir bien. Sus noches eran de completo desvelo, pesadillas. Escuchaba pasos, susurros e incluso gritos que nadie más podía en la casa. Estaba al borde de la locura, así que se decidió a asistir con profesionales médicos para que le hicieran de todo tipo de exámenes a ver qué pasaba. Todos salieron en condiciones normales. El psicólogo dijo que solo era estrés por la situación con la persona extraña que se le había acercado, que solo diera aviso a las autoridades del acosador, que luego de eso estaría algo más tranquila. Ninguno de los consejos y exámenes que se hizo le dieron tranquilidad, pero cierta ocasión que se dirigía hacia casa de un amigo, la abuela de él, le dijo que tuviera cuidado cuando la vio. Tú tienes la marca de un brujo sobre ti. Te acecha, te quiere para ti, pero lo has rechazado. Por eso no te deja en paz. La señora era vidente, pero no podía ayudarle a mi prima con más. De todas formas, ella no creía mucho en estas cosas de brujería. Realmente ella sí le estaban haciendo brujería.
Era víctima de este brujo que la acosaba, la enamoraba, la quería para esposa, pero como ella lo rechazó, no le hizo caso. El brujo se empeñó en hacerle daño. Todo empezó de la siguiente manera. Primero, como que el brujo le había hecho un ritual para entregar su alma a Lucifer, ya que si no era para él, no sería para nadie más. Debido a esto, ella todas las noches soñaba con demonios, cosas horribles. Contaba que la despertaba a alguien, pegándole con los 2 dedos de la mano en la frente. Le pegaban fuerte y así despertaba a ella de la pesadilla. Entre las cosas que más recuerda está que una noche ella se acostó a dormir con mi hermana. Mi hermana tenía como unos 45 años, creo. Se acostó a dormir con ella. Para esa vez trataron de dormir entrada a las 2 de la mañana. Entonces apagaron las luces de la casa. Pasada media hora, el ambiente se tornó extraño, algo pesado. El calor iba en aumento para ese momento, lo que hacía que no conciliaran el sueño. De repente, sintieron como que alguien se tiró encima de la cama, pero como estaba todo oscuro, solo miraban la sombra. Se miraba como el reflejo de algo, pero como no sintieron nada más, entonces se quedaron algo tranquilas y quietas en la cama, tratando de conciliar el sueño. Dice ella que empezó a sentir que le hacían círculos en la planta de los pies, pero no veía nada, que seguían haciendo círculos como dibujando un número, haciéndole cosquillas. Así fue por un buen rato, hasta que pudo divisar una sombra negra más oscura que todo el cuarto sin luz. Estaba inmóvil, asustada, mientras esa cosa seguía acariciando su pie derecho, haciéndole este número como un 6, hasta que pudo quitar su pie y este tomó el otro para seguir haciendo lo mismo, pero esta vez haciendo el número 3 en el otro pie. Cuando ella sintió que sería algo malo lo que estaba viviendo, le quitó el pie. Esa sombra negra se enojó por lo que ella hizo, entonces se le tiró encima. Cuando eso pasó, ella le susurró a mi hermana que no se moviera y que no volteara a ver, pero mi hermanita dice que ella, como era bien curiosa, además de no poder controlar su miedo, tenía que ver lo que estaba pasando y qué era eso que la acosaba. Ella pudo ver los ojos de fuego de esa sombra, y mi prima dice que esa sombra oscura, horrible, la tocaba e incluso le rasguñó las piernas. Entonces ella le tocó el cuerpo tratando de quitárselo de encima. Cuando llegó a la cara de esa sombra oscura, le sintió una cara como de caballo o de un perro. Al sentir eso, del miedo por fin pudo gritar. Sus palabras fueron: "La sangre de Cristo tiene poder". A lo que esa cosa le insertó como garras en la pierna para que se callara, que no siguiera con esas palabras, pero ella seguía diciéndolo con más fuerza. Mientras eso pasaba, mi hermana pudo ver mejor aquella sombra que acosaba a mi prima y a ella. Tenía los ojos rojos, una cara deforme, parecía un animal, así que encendió la luz rápidamente, pero la sombra desapareció y lo que vieron fue un gato negro que saltó de la cama corriendo hacia la ventana. Pero en la casa no había gatos. En la mañana después de esa horrible noche, mi prima amaneció con rasgaduras, cicatrices con sangre en las piernas de los arañazos que le había hecho dicha cosa. Luego de esa noche, pasaron varios días sin que volviera a tener sueños o situaciones como esa. Estaba algo más tranquila porque podía dormir bien. Sentía que ya había pasado todo, que podía estar tranquila. Una mañana salió hacia el supermercado a comprar. Decidió solo llevar un pollo entero que le pareció ideal para hacer el almuerzo. De regreso a casa, debía pasar por un sendero largo donde transitaba mucha gente, pero por ese momento, tal vez por la hora, no se veía a nadie. En eso pudo observar que detrás de ella venía el hombre de blanco, con sus gafas oscuras y sombrero. Así que aceleró el paso y este empezó a correr tras de ella. Empezó a gritar para llamar la atención, hasta que este la tomó del brazo. En eso ella tomó el pollo que llevaba y lo golpeó con fuerza en el rostro, dañando sus anteojos. Tal vez parezca increíble, pero lo que vio detrás de esas gafas rotas fue unos ojos rojos como si fueran llamas.
Gritó desesperada por auxilio, pero al voltear a ver de nuevo, el hombre se había desaparecido. Poco tiempo después de eso, mi prima empezó de nuevo a tener horribles pesadillas. Se empezó a enfermar de un dolor en el estómago. El color de su piel cambió de una forma muy extraña, a ponerse amarilla, pero les digo que de verdad, su piel se hizo de un amarillo como si fuera un huevo. Los ojos, lo blanco no era blanco, sino que eran amarillos la línea del ojo, la lengua amarilla, los labios pálidos y delgados. Era súper delgada, se puso con tan poco peso que se veía como un esqueleto humano. La piel por encima se le contaban las costillas. Bueno, era horrible aquella situación. Y ellas fueron donde diferentes iglesias la tenían que cargar para llevarla. Recuerdo tanto que siempre que cargaba a mi prima mis lágrimas se salían solas. No podía concebir lo que le pasaba, pues yo no creía en esas cosas de la brujería, pero era evidente que su problema no era médico porque todo salía bien. Además de las cosas que contaba, en una de las veces que fuimos a la iglesia, el mismo pastor dijo que había males que solo se curaban con personas que conocieran de esos males, que lo que podía hacer era orar por ella, para que pudiera soportar un poco más hasta encontrar con quien le quitara el mal. Fue entonces que recordamos a la abuela del amigo que visitó aquella vez, y fue ella que recomendó llevarla donde una señora que hacía trabajos y curaba a la gente. Le hicieron varias limpias con hierbas y otras cosas que no sabría explicar. Fue en una de esas sesiones que vomitó un animal blanco, horrible, parecido a un gusano. Desde ese entonces empezó a mejorar. Logró subir de peso, conciliar más el sueño. Sus días de tranquilidad habían vuelto, pero no por completo, porque poco tiempo después de haber mejorado, hasta el punto de ser ella de nuevo, volvió a recaer, y en esa vez casi se muere. Así que la llevamos donde otro señor que también era curandero. Fue él quien nos dijo que a mi prima le habían hecho mal de brujería, como conté desde el principio. Explico que aquel señor de blanco que la acosaba era un brujo muy fuerte. El curandero hizo su trabajo. Como al año después murió el brujo que acosaba a mi prima. Lo sabemos porque fue el curandero que nos dijo eso en una ocasión que fuimos a visitarlo de nuevo, ya que mi prima y la familia estaba agradecida con él por toda la ayuda que nos brindó con ella. Él dice que quienes hacen el mal, cuando se les regresa a su trabajo, va con mayor fuerza. Aunque mi prima ya está limpia de la brujería, el brujo, al haber tratado de entregarla al demonio, hizo que en ocasiones, aún en estos días, ella siga soñando con que el diablo, que en sueños le dice que no le hará daño, que solo termine el acuerdo del brujo, que le entregue su alma y le dará todo lo que desee. Pero mi prima siempre le dice que aunque no es todo el tiempo que sueña con esto, tiene miedo de algún día decir sí, condenándose para siempre. Recuerda que la mejor forma de apoyar a este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Mariana, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Nora. Mi relato es muy pequeño pero muy difícil de olvidar. Hace un año, mi hijo Esteban de 8 años tuvo un pequeño accidente. Se cayó de una bicicleta y tuvo varios golpes y raspones, por lo cual lo tuve que llevar al hospital general. Al llegar ingresaron a mi hijo de inmediato, comenzaron por limpiarle las heridas y fue donde se dieron cuenta que podría tener una posible fractura en el brazo derecho, por lo cual me pidieron que esperara afuera. Fui y me senté un rato cuando de repente se siente una niña de escasos 7 años a mi lado, bastante golpeada y con un suero en su pequeña y frágil manita. Hola, me dijo sonriendo. Me llamo Mariana. Hola Mariana, le contesté. Yo me llamo Nora. ¿Y qué haces aquí?, me preguntó sin perder tiempo. Me causó tanta ternura su interés hacia conmigo, una perfecta desconocida. Vine a traer a mi hijo que está igual de lastimado que tú. Me miró por un momento sin decir palabra alguna. Después de unos segundos, me dijo: ¿Tú también golpeaste a tu hijo? Reí nerviosa.
y le hice saber que mi hijo había tenido un accidente, que por eso me encontraba ahí, y le pregunté, ¿y a ti qué te pasó, Mariana? A mí me pegó mi papito porque me porté mal. Pero sabes, Nora, yo lo sigo queriendo mucho. Se lo puedes decir, lo puedes hacer por mí. ¿Y por qué no se lo dices tú? Si tienes miedo, yo te puedo acompañar. Pero ella me dijo que no, pues creía que su papá seguía enojado con ella. Entonces fue que accedí y le pregunté que dónde estaba. Y ella me señaló afuera, hablando con la policía. Decidí ir de inmediato, ya que no tardaría a mi hijo en salir. Estaba el señor discutiendo y llorando con la policía. Creí que era muy buen momento para calmar los ánimos. El señor se veía que estaba arrepentido de lo que había hecho, así que me acerqué y me presenté. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Nora, y Mariana me pidió que le dijera por favor que lo perdonaba, y que lamenta haberlo hecho enfadar, que cuando salga de aquí se portará mejor. Suspiré y sentí como me quitaba un peso de encima. Cuando veo que el hombre se acerca a uno de los policías y le arrebata el arma, dándose un balazo justo frente a nosotros. No podía creer que lo había hecho. Pensé que esto lo pondría mejor, así que quedé totalmente en shock y me desmayé. Cuando desperté, estaba mi esposo al lado mío y me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien, que el niño estaba en casa de mi mamá. Eso me tranquilizó bastante. Ya más calmada, mi esposo me explicó que el señor lo estaban deteniendo porque su hija había fallecido a causa de los golpes que le habría propinado. No podía creer todo lo que mi esposo me estaba contando. La siguiente noche soñé con Mariana y la veía totalmente feliz, y me dio las gracias y me dijo que ahora jugaba de nuevo con su papá. Nunca más volví a verla o soñar con ella, pero es algo que hasta la fecha no he podido superar. El Pozo del Terror, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Llegamos a vivir allí a casa de mis abuelos. Mi madre se había separado de un hombre que no era mi padre y al cual ya no amaba, puesto que mi padre había muerto hacía ya muchos años, pero digo muchos años porque no lo conocí. Nos fuimos a vivir al campo donde nunca habíamos vivido. Todo allí era extraño para mí y hasta dificultoso por el ruido. No por el ruido de los autos y de la ciudad, por el ruido de los animales, de los pájaros, del agua, de esos sonidos que uno no está acostumbrado. Entre las cosas que habían allí, que me causaban asombro, también temor, había un viejo pozo de agua. El abuelo decía que todavía funcionaba, pero que ya con la red de acueducto no había necesidad de este. A mí me causaba un terror inexplicable. Algo de aquel pozo no me gustaba, tan así que en la noche me daba miedo mirar a aquel lugar. Yo tenía 12 años entonces. Aunque yo me sentía un adulto, mi madre me cuidaba bastante, más ahora que estábamos en el campo. Entre las cosas que me advertía era que no me acercara a aquel pozo. A ella algo no le gustaba, me dijo. No le quise confesar que también a mí algo me atemorizaba, más que todo porque no quería sentirme como un niño. Yo era el hombre de la casa. Una tarde llegó mi madre y me reprochó haberme acercado al pozo. Yo le dije que no lo había hecho, pero ella me mostró mi pelota de fútbol. Esta estaba al lado del pozo. La realidad es que yo ni había sacado la pelota de mis cosas. Algo extraño. Esa noche, estando en mi habitación, y aunque nunca miraba por la ventana en la noche, por temor a lo que pudiera ver afuera, pero algo de fuera me atraía. Más que todo el pozo, puedo asegurar que vi algo, un reflejo, una sombra. Algo corrió alrededor del pozo, pero no puedo asegurar qué. Me fui a dormir pensando en aquello que podía estar alrededor de aquel pozo. Me dormí pronto, cuando el viento pegando contra los árboles me despertó. Otro de los sonidos a los cuales aún no me acostumbraba. Ese silbido que da el viento al golpear contra las hojas de los árboles. Me senté en la cama con una pesadez en mi cabeza. Escuché con más atención al viento, pero ya no era solo el silbido. Era una voz, era la voz de mi madre. Yo me llamo Alejandro. Por cariño todos me dicen Alejo, pero mi madre siempre me dice Ale.
Eso era lo que escuchaba. No podía ser más que mi madre, pero ¿de dónde provenía su voz? Me paré de la cama y me quedé en completa quietud escuchando. Me llamaba de fuera. Miré por la ventana y era del pozo. Salí de casa. Algo malo le había pasado a mi madre. Abrí la puerta y sin pensar en nada fui al pozo. No sabría decir qué horas eran. Sería pasada la medianoche. A medida que me acercaba al pozo, la voz de mi madre se hacía más fuerte y real, pero también más lastimera. Yo podía ver a la distancia una cabeza que asomaba de adentro del pozo. No podía dar crédito a cómo mi madre había ido a parar allí. A pesar de que el viento silbaba con más fuerza y ya no solo era la voz de mi madre la que escuchaba, eran varios murmullos, muchas voces, pero yo solo pensaba en mi madre. Llegué al pozo y a pesar de que ya no podía ver la cabeza de mi madre, sí podía ver su mano que salía de allí. «Ayúdame, Ale», me dijo. Fui a tomar su mano cuando escuché detrás de mí la voz de mi madre llamando. «Mario Alejandro», me gritó, como cuando estaba enojada. Esto me hizo reaccionar y mirar atrás. Mi madre venía de la casa hacia mí, mientras la voz del pozo me seguía llamando. Corrí a brazos de mi madre, o intenté correr, porque el viento que antes era apacible se volvió un huracán que me impedía dar un paso. Ya no eran los murmullos del viento, eran risas diabólicas, risas que te hacían erizar la piel. Sentías un frío y un cosquilleo en tus espaldas. Mi madre seguía gritando y yo intentando ir donde ella. De un momento a otro sentí un calor insoportable que me envolvió. Miré a todos lados, sentía como si me estuviera consumiendo el fuego. No recuerdo más. Al día siguiente desperté en la cama de mi madre. Un médico estaba al lado. Decía que solo había estado sonámbulo y que al mi madre despertarme me desmayé. Los cambios que había tenido en mi vida me los habían producido. Por lo demás, estaba muy bien. Después de que el médico se fue, le conté todo a mi madre. Ya no quería sentirme grande. Cuando me paré de la cama esa noche, yo estoy seguro que estaba despierto. Mi madre sabía que no mentiría con algo así. También le dije lo de la pelota de fútbol. Hablamos con los abuelos y estos dijeron que nunca habían pasado o visto algo raro con el pozo. Pero por cuidado lo evitaríamos. 2 noches más dormí con mi madre. A la tercera, ella y los abuelos me dijeron que ya estaba grande para dormir con mi madre. Esa noche volví a mi habitación solo. En esos 2 días, varias de mis cosas aparecían al lado del pozo. El abuelo siempre era quien los traía. Nadie más de nosotros se acercaba allí. Esa noche que estaba solo en mi habitación, me cubrí por completo con mi cobija. Aunque antes me sentía un hombre adulto, allí solo en mi cuarto me sentí un niño. Me cubrí e intenté dormir, y a fe que lo hice muy pronto. De un momento a otro sentí un cansancio inexplicable. Me dormí. De nuevo me despertó el sonido del viento, pero no era silbido, no eran los murmullos. Eran esas risas diabólicas las que se escuchaban, no solo afuera de los árboles, en toda la casa. Estos estaban por todas partes, mientras afuera se escuchaba la voz de mi madre y mis abuelos pidiendo ayuda. Me senté en la cama, y como un resorte me paré y corrí a ayudar a mi familia. Cuando iba pasando la sala, todas las luces se encendieron. Allí estaba mi madre y mis abuelos. En realidad era sonámbulo, dijeron. Me volvieron a llevar a la cama. Al día siguiente el abuelo hizo demoler y tapar el hueco donde estaba el pozo. Después de esto no volví a sentir nada, ni siquiera despertar en las noches. Yo estoy seguro que al ir al pozo estaba despierto. Mis abuelos dicen que yo mismo era quien llevaba mis cosas allí. Antes de que dijera que oía las voces, yo sé que allí había algo malvado que me quería llevar con él. Y mi madre, a pesar que me vio esa primera noche y no vio ni escuchó nada, me cree también. Las supersticiones de Vero, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Mi abuelita falleció hace 2 meses. Ella jamás quiso ir al hospital, ya que ella decía que ahí se iría más rápido. Con mucho dolor aceptamos su petición y sus últimos días los pasó en su casa, tal y como ella lo había querido.
Nos hablaron a las 3:30 de la mañana para avisarnos que mi abuelita había muerto, que fuéramos lo más pronto posible para despedirnos de ella antes de que llegara a la funeraria. Mi esposo y yo nos fuimos a toda prisa y gracias a Dios alcanzamos a darle un último beso. Mi mamá estaba bastante devastada y me pidió que le dijera a mi esposo que me permitiera quedarme con ella. Él aceptó, pues ya solo serían unas pocas horas las que estaríamos ahí. Eran casi las 6 de la mañana cuando nos dormimos en la habitación de huéspedes, mi mamá y yo. Cuando siento como si me sobaran la espalda, en ese momento me levanté de inmediato, creyendo que era mi tío que necesitaba algo, pero nada, no había nada. Supuse que solo lo había imaginado y traté de volver a dormir, cuando nuevamente siento a alguien pasando su mano por mi espalda. Volteo muy despacio y no sé si me lo crean, pero juro que veo a mi abuelita que me miraba y me sonreía desde la puerta de la habitación. Traté de despertar a mi mamá, pero era en vano. Supuse que fueron las pastillas que se tomó. Pude ver a mi abuelito unos cuantos segundos y de repente desapareció. A las 7 pasadas me dieron ganas de ir al baño, pero me resistí a ir por temor de volverla a ver. Pero ya era imposible aguantarme. Decidí levantarme a toda prisa y tratar de no voltear hacia el cuarto de mi abuelita, ya que el baño se encontraba justo enfrente de su recámara. Entré sin voltear, pero al salir fue casi imposible no hacerlo, y la pude ver sentada en su sillón mirando hacia su jardín. Lo raro es que no se veía tan viejita, sino todo lo contrario. Se veía joven y resplandeciente. Cuando ella volteó, de inmediato corrí hacia la recámara y abracé a mi mamá, que seguía sin despertar. A las 10 de la mañana le conté lo sucedido a mi mamá, pero no me creyó. Dijo que probablemente serían mis nervios. Nos fuimos al velatorio y ya estaba mi abuelita ahí. Lucía tan bella como si estuviera dormidita. Cuando se acercó, mi mamá notó que el vidrio que se encuentra en la caja para proteger el cuerpo estaba suelto. Podías levantarlo y tener contacto con el cuerpo. Mi madre vio cómo mi abuelita empezaba a sudar. Se podía ver claramente varias gotas de sudor. Me pidió que fuéramos a conseguir un pañuelo para limpiarla, y justo cuando regresábamos se escuchó a doña Vero gritar. Doña Vero es la persona que trabaja con mi abuelita. Pero muchacha tonta, ¿qué es lo que has hecho? Mi mamá y yo nos quedamos paradas sin poder decir o hacer algo. Doña Vero gritaba una y otra vez: Carla, ¿qué fue lo que hiciste?, le reprochaba llorando. Carla, su hija, solo la miraba avergonzada cuando se acercaba a mi tío y le pregunta qué fue lo que la puso así. Lo que ella respondió bastante apenada: lo siento, patroncito, es que mi hija Carla levantó el cristal del ataúd y le limpió el sudor a su mamá. Y mi tío le dijo que no se preocupara, que nadie se había molestado, que pediría que lo cerraran bien, a lo que ella contestó bastante preocupada: es que ustedes no entienden, su mamá no se quiere ir sola, es por eso que ella está sudando, y como esta niña tonta se lo limpió, ahora mi patrona vendrá por ella. ¿Pero de qué demonios hablas, Verónica?, le dijo mi tío en tono molesto. Esas son solo ocurrencias de tu pueblo. Nada le va a pasar a tu hija. Es mejor que te vayas a descansar. Estás muy nerviosa y necesitas reposo. Le dio un billete y se salió mi tío enojado. Mi mamá y yo sentimos un poco de pena por ella y la llevamos a la cafetería para tranquilizar un poco a la señora Vero. Pero ella parecía no tener consuelo. Le platiqué lo que había pasado esa mañana y Vero me dijo que mi abuelita quería que me fuera con ella, pero que mi miedo me había salvado. Mi mamá le dijo de que la gente se muere. Son cuentos que inventa la gente para asustarnos. Vero se levantó muy triste y dijo: mañana a mi patrona la entierran y a mi hija la velarán. Mi mamá se quedó preocupada por la actitud de Vero, pero no pudimos hacer nada por ella y nos regresamos a la sala a seguir velando. Al día siguiente fuimos al entierro de mi abuelita. Salíamos del panteón como a las 4 de la tarde, cuando suena el celular de mi mamá y era Vero llorando. ¿Pero qué pasa, Vero?, decía mi mamá una y otra vez. Por un momento mi mamá se quedó petrificada sin poder hablar. Después de unos segundos me dice mi mamá
que Carla, la hija de Vero, había muerto por la mañana y según los doctores había sido muerte natural. Mi tío, aún incrédulo, decidió dirigirse a la casa de la señora Vero para desmentirse. Y tal fue su sorpresa al llegar a la casa y ver aquel triste panorama. Carla parecía estar dormidita como toda una princesita. Al vernos, Vero comenzó a llorar. Se los dije, mi patrona se llevó a mi hija. Se los juro que parecía una mala broma. Cuando me acerqué a verla, pude notar que ella también sudaba. Se lo hice saber a mi mamá, a lo que pidió que nos fuéramos, porque estaba muy asustada. Pero ya casi en la salida, Vero nos paró y nos dijo que ahora Carla y mi abuelita la esperaban, y que esto nos sirviera de lección, que no son chismes de gente de pueblo, como dice usted, mi patroncito, dijo dirigiéndose a mi tío. No sabíamos qué hacer, pero para tranquilizar las cosas, dijo mi mamá que iríamos por algunos panes y galletas para ofrecerles a la gente. Fuimos y compramos las cosas, pero mandamos con unos familiares, ya que hasta la fecha aún tememos de las supersticiones de Vero. ¿Quieres apoyarme? Dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Comparte con un amigo para ayudarnos a crecer. 15 días, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Mi esposa Carla y yo éramos la pareja más feliz del mundo. Era la mujer más bella, tierna y amorosa que te pudieras imaginar. Era tanto el amor que sentíamos que un día decidimos hacer un pacto. Quien muriera primero vendría por el otro. Tendríamos 15 días para arrepentirnos, así que el que muriera dejaría una señal nueva cada día. Si en el día 15 no diríamos que estábamos listos para partir, nos iríamos y dejaríamos que el otro hiciera su vida. Pensamos que eso sucedería cuando fuéramos muy viejos, pero no fue así. A los 4 años de casados le detectaron cáncer de mama. Fue algo que me destruyó por completo. Lamentablemente el cáncer se regó en muy pocos meses. Las quimios no la ayudaron en nada. Ella jamás perdió esa sonrisa tan bella que la caracterizaba, y cuando estaba en agonía, ella sostuvo mi mano y me preguntó que si aún teníamos el pacto. Yo con lágrimas en los ojos le contesté que sí, y después de un suspiro, ella murió. Quería volverme loco, grité y maldecía hasta quedarme afónico. Ese mismo día que murió sucedió algo extraño. Me metí a bañar para ir al velorio y cuando salí, estaba una foto de nuestra boda sobre la cama. Eso me hizo sonreír, ya que sabía que era Carla, que comenzaba a dejarme pequeñas señales. Tomé la foto y la llevé al velorio, la coloqué arriba del féretro. Estaba muy tranquilo, ya que la podía sentir como si estuviera viva. Pero al día siguiente en el panteón, fue tan difícil despedirme de su cuerpo, que realmente tuvieron que darme un calmante para poder tranquilizarme. No sé quién me llevó hasta la casa, pero cuando desperté, ya me encontraba allá. Traté de buscar alguna señal que me hubiese dejado Carla, pero nada. Estaba empezando a creer que todo había sido una coincidencia y que Carla no había cumplido su promesa. Cuando de repente, de uno de los libreros cae un libro que le había regalado cuando éramos novios. Y así pasaron los días dejándome un sinfín de pruebas. Incluso tengo una llamada perdida de su móvil. Yo sé que esto no es una historia de terror, pero sí una de amor que incluye un fantasma. Y saben, lo mejor de todo es que mañana se cumple el día 15 y hoy estoy listo para partir con ella. Rezar no sirvió de nada. Escrito por Alexander Jr. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Mi abuela siempre decía que para alejar el mal que nos acecha, debíamos rezar mucho. Sin embargo, sus palabras muy pocas veces coincidían con sus acciones. Cuando yo era un niño, ella me enseñó a orar, juntando mis 2 manos cerca de mis labios, de rodillas frente a una imagen religiosa y acompañada de muchas velas, repetía innumerables veces oraciones. Y más oraciones mientras ella se ubicaba detrás de mí, esperando que no me distraiga y que no cometa errores. Recuerdo cómo por decir groserías irónicamente me llenaba de golpes y más groserías,
Los demás niños le temían por su mal carácter. Recuerdo cómo era tan devota de algunos santos que su presencia era infaltable en las novenas y como siempre estaba presente en las misas del domingo. Por suerte, vivíamos aislados del pueblo, porque en el barrio más cercano la conocían como Doña Rabieta o como la señora jueza, porque se la pasaba juzgando a todo el mundo. ¿Y qué decir de los chismes? Ella lo sabía todo de todos, y si no lo sabía, lo inventaba. También recuerdo que era una mujer muy supersticiosa. Me confesó que tiene miedo del diablo, que había soñado en reiteradas ocasiones que un hombre horrible se le aparecía debajo de su cama para llevársela al infierno. Pero gracias a sus creencias y a sus rezos, ella era salvada y llevada al cielo, y cuando yo me reía por las 1000 cosas absurdas que me contaba, era capaz de molerme a golpes. Estas actitudes hicieron que al cumplir mi mayoría de edad saliera de casa, detestando la religión que mi abuela profesaba, detestando sus malos hábitos y que irremediablemente para ella eran los que los guiarían al cielo, mientras me condenaba al infierno por desobedecer sus órdenes ridículas. Seleccionaba tan cuidadosamente los pecados que me hacía ver como si mis acciones fueran malas y las suyas eran necesarias y justificadas. El día que salí de casa juré no volver a verla. Dije que algún día ella tendría que entender que rezar no le serviría de nada y que el diablo llegaría en cuerpo y alma a llevársela por ser como es. Ante mis palabras, ella volvió a condenarme, a decirme que solo era una oveja descarriada y que tarde o temprano pagaré todo el mal que le he hecho. Después de 14 años de ausencia, finalmente volví. Ella estaba sola, frágil y delicada de salud. Necesitaba de alguien que la acompañase y yo era el único familiar cercano que tenía la responsabilidad filial de cuidarla en sus últimos años de vida. Pero desde que llegué, no hemos tenido más que discusiones porque sus creencias me limitan hasta el extremo. Hasta que recordé sus miedos y se los resalté en la cara, diciendo que nadie la salvaría. Un fin de semana, mientras la oscuridad y el frío reinaban, escuché los gritos de mi abuela desde su habitación. Eran gritos ahogados, desgarradores y desesperados. Corrí rápidamente hasta la ventana y la vi. Ella yacía en el suelo, intentando levantarse con mucho esfuerzo. Su rostro reflejaba la más viva expresión del horror, del miedo y la desesperación, y pedía gritos de auxilio a Dios y todos los santos, mientras un hombre con apariencia de demonio salía desde debajo de la cama alándola con mucha fuerza, arrastrándola hasta la oscuridad. Yo permanecía impávido, observando la lucha entre mi abuela y ese ser misterioso y perturbador que surgía desde abajo. Jamás corrí a salvarla, solo escuchaba cómo sus súplicas fueron en declive hasta que finalmente empezó a convulsionar y tras botar espuma por su boca, comenzó a agonizar. Abrí rápidamente la puerta para entrar a la habitación, al mismo tiempo que aquel hombre horrible salía por completo y se paraba enfrente de mí. Lo ignoré por completo y con mis manos lo empujé hacia un lado, mientras me inclinaba con una linterna para observar el rostro moribundo de mi abuela. ¿Lo ves? Abuela, ahora lo entiendes. Rezar no te sirvió de nada. Exclamé, mientras sacaba unos cuantos dólares de mi billetera para dárselos al joven, que contraté para que les diera un buen susto. ¡Qué buen trabajo hizo este tipo! ¡Joder! Mira la descripción de este video, donde están las redes de Alexander Jr. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayudaría muchísimo. Comparte este video con un amigo, así tendremos más alcance. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.